¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de este programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación PAEI, que lleva por título, por nombre, Difusión y Análisis de la Realidad del Emprendimiento y la Innovación con Mirada de Equidad. Este proyecto es ejecutado por CEMAS Comunicaciones con el apoyo, con el cofinanciamiento del Comité de Fomento Productivo Corfo de la región del Biobío y tiene por finalidad exponer las brechas existentes en este ámbito, en el ámbito de la innovación y del emprendimiento que hay en nuestra región particularmente y, por qué no, en todo el país. También durante este programa estaremos difundiendo proyectos concursables con mirada de equidad. Vamos a estar aportando también a la construcción de negocios y, en general, vamos a estar también ayudando a construir un ecosistema de innovación y de emprendimiento regional mucho más igualitario e informado. Para comenzar, vamos a dejar con ustedes a la presidenta del Consejo Regional del Biobío, Flor Baize, que por motivos de agenda no pudo estar presente. Sin embargo, sí nos ha dejado este saludo grabado en video que queremos pasar a compartir con todos ustedes. Un cariñoso saludo y todos mis deseos de éxito al equipo de CEMAS en el lanzamiento de este importante proyecto, esta plataforma de ayuda y de apoyo a nuestros emprendedores, a las mujeres. Creo que le hace muy bien a la región del Biobío. Estoy convencida que el esfuerzo de este gran equipo humano de CEMAS va a tener el impacto en el desarrollo económico y sustentable y con una mirada de equidad en nuestra querida región del Biobío. Un abrazo muy grande, mucho éxito y adelante, CEMAS. Bueno, como les decía en un comienzo, este programa se puede desarrollar gracias al apoyo del Comité de Fomento Productivo de la región del Biobío. Y para introducir, ¿no es cierto?, para saludar a toda nuestra audiencia, estamos en contacto con el subdirector de Innovación y Emprendimiento de Corfo Biobío, Marcelino González, a quien dejamos a continuación. Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Cristian. Hola Felipe, Ángeles, Inti. Espero que estén muy bien. Mira, primero justificar a la directora Macarena Vera, ya que tenía otras actividades comprometidas. Como ustedes saben, ya se lanzó el programa de emergencia Par Impulsa, por lo cual están varias actividades, tanto con médicos, con intendentes y en reuniones. Bueno, lo primero, nosotros estamos trabajando tal cual, tenemos el 100% de los funcionarios trabajando por teletrabajo y modalidad presencial, algunos que están en modalidad presencial, ¿ya? Este es un proyecto que se levantó a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío. Es una línea PAEI que lo que busca es la generación de habilidades blandas para promover el emprendimiento y la innovación. Trabaja a través de 4 temáticas. Acá la que se trabajó fue la de la difusión del emprendimiento, ¿ya? En donde se presentó un proyecto el año pasado y se adjudicó a CEMAS, quien va a liderarlo, en donde va a trabajar a través de analizar y disminuir las brechas de género que se están trabajando, además de realizar un programa audiovisual de 20 capítulos y se conocerán casos de emprendimiento que van a estar difundiendo a través de la plataforma. Bueno, nosotros trabajamos a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío, que es un comité de Corfo, donde se trabajan en 3 regiones, donde tenemos nuestros recursos delegados a nuestra región y la toma de decisiones pasan por consejeros de la misma región del Biobío. Ya, por ese mismo comité, hoy en día tenemos abierto 2 líneas de financiamiento, que es el Innova Región y el Súmate Innovar. Aprovecho de difundirla. Esa línea Innova Región lo que busca es trabajar de un prototipo de baja resolución hasta una validación comercial en 2 etapas, ¿ya? Y la línea Súmate Innovar, que busca la vinculación de empresas con las problemáticas que tengan ellos y las puedan atacar a través de centros de conocimiento, a través del match entre el Estado, la empresa y los centros de conocimiento, que es lo que estamos buscando hoy en día. Además, nosotros a través de Corfo Biobío tenemos la facultad de definir que nuestras líneas de financiamiento vayan de acuerdo
acuerdo a lo que necesitan realmente las mismas provincias de la región del Biobío, ya que sabemos que las provincias no son y no se comportan de la misma forma. Por lo tanto, al tener esta facultad, lo que hemos decidido y lo que hemos trabajado es que, por ejemplo, los recursos PAI sean entregados focalizados por provincia, lo cual nos ha dado muy buenos resultados, ya que la colocación de recursos no solamente quedan en la provincia de Concepción, sino que también se pueden entregar a otras provincias como la de Biobío y Arauco. Dado eso, también podemos participar de los recursos nacionales. Con esto se puede mencionar que tuvimos hace ya un mes atrás el instrumento Conecte Colabora, donde la región del Biobío fue la primera a nivel nacional, tanto en nivel de postulaciones como en nivel de adjudicados, lo que demuestra que desde la región estamos trabajando muy bien con lo que es el teletrabajo. También comentarles que a través de nuestro Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío se cerró el concurso Semilla Inicia, donde recibimos 270 postulaciones, y lo cual demuestra que hay un interés muy alto en la región del Biobío por postular este proyecto de emprendimiento de alto potencial de crecimiento, como también proyectos de innovación. Para terminar, hoy en día la Corfo estamos trabajando a través de 4 focos, que es importante dejarlo claro. Uno es la digitalización, el otro es el financiamiento a través de la banca, ¿ya? Y también estamos trabajando en capacitación a través del viaje del emprendedor, pero también estamos trabajando a través de nuestras líneas de subsidio directo para apoyar a todos nuestros emprendedores y empresarios que están con problemas hoy en día. Como le había comentado, hoy en día, hoy tenemos abierto el concurso Par Impulsa, que entrega hasta 3 millones de pesos. Ustedes lo han difundido como CEMAS, entonces totalmente abierto a que nos puedan hacer cualquier consulta. Si quieren, pueden difundir mi correo, nos podemos juntar y podemos trabajar esta línea de financiamiento a todos nuestros empresarios y emprendedores que están pasando por momentos difíciles hoy en día. La línea Conecte Colabora, estamos analizando para poder bajarla a través de nuestro comité. Por lo tanto, van a tener una doble oportunidad los emprendedores de la región del Biobío, tanto a nivel nacional como regional. Eso tienen que aprovecharlo y tratar de levantar buenos proyectos. Así que eso, Cristian. Bueno, quedo conectado. Más adelante, si tienen alguna duda con respecto a las líneas de financiamiento, totalmente disponible. Agradecerte, Marcelino, por estar acá con nosotros y por el apoyo de Corfo al emprendimiento y a la innovación en toda nuestra región. Antes de continuar, yo quiero invitarles ahora a ver un video muy breve, muy cortito. Es un spot de CEMAS y que grafica, muestra en detalle quiénes somos y qué es lo que hacemos. En Chile, todos los días surge un nuevo emprendimiento. Ideas innovadoras que se materializan y convierten en oportunidad de negocio. CEMAS es una multiplataforma digital de difusión de contenidos de innovación que busca transferir conocimiento a quienes emprenden. ¿El problema? Baja visibilidad de proyectos de innovación a nivel nacional, muchos de ellos con gran impacto, pero escasa exposición mediática. Y la falta de instrucción técnica online para quienes inician un proyecto o una pyme. Para ello, reunimos a un equipo de profesionales de las áreas comunicaciones, informática, innovación y emprendimiento y creamos CEMAS App, aplicación móvil y sitio web que aporta estos conocimientos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos a disposición de todos contenidos con especialistas en proyectos de emprendimiento e innovación. Contamos con una gran red de alianzas estratégicas y colaboradores expertos que comparten sus conocimientos. ¿El objetivo? Contribuir a crear un ecosistema mejor informado y emprendedores más preparados para enfrentar los desafíos del emprendimiento. Porque una startup con acceso a información clave aumenta significativamente sus probabilidades de éxito. En CEMAS trabajamos para crear más y mejor innovación en la región y el país. Bueno, eso es CEMAS y para poder lograr realizar todo eso, estamos junto a destacados docentes de innovación, son miembros de CEMAS también. Me refiero a Jorge Sangüesa y a Felipe Díaz, ¿no es cierto?, que aceptaron esta invitación, este desafío para crear, ¿no es cierto?, esto que estamos realizando. Y estamos justamente en comunicación virtual a esta hora con Felipe, que nos va a dar un saludo. Felipe es el director de innovación de CEMAS. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Cristian, hola a todos, hola Linti, hola Marcelino, hola Ángela, a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias, estamos muy contentos de que por fin pudimos hacer el lanzamiento de SEMAS, que lo tuvimos que hacer de una innovadora, ¿cierto? Porque teníamos planificado una banda musical, ojalá en el centro de Conce, y teníamos planificado otra cosa, y aquí estamos. Yo soy el menos formal de SEMAS, así que no tenía nada preparado, pero yo lo único que tengo súper claro es que este proyecto para ahí que se hace para poder hablar de género, para poder hablar de innovación, se lleva a cabo por una idea que tuvo Cristian hace ya casi un año atrás, que nos juntamos un periodista, un ingeniero y un abogado, los tres apasionados por comunicar las innovaciones, por contar innovación, y hoy día estamos haciendo el lanzamiento, y eso a los tres como amigos, como socios, nos tiene muy contentos y agradecidos de los que están acompañándonos. Las innovaciones, nosotros queremos derribar un poco algunos mitos con eso. Siempre hay un mito que las innovaciones no se cuentan, que las ideas no se dicen porque te las van a copiar. Y ese es un mito, las ideas son de quién las puede hacer, no de a quién se le ocurre. Y nosotros estamos derribando ese mito, que es contar prácticamente 15 noticias de innovación al día a través de semasapp.cl y a través de nuestra aplicación. Existe un sociólogo, profesor de prestigiosa universidad en Estados Unidos, que se llama Everett Rogers, que en 1962, cuando Chile estaba preocupado del primer televisor, cuando estábamos en el Mundial, en Estados Unidos ya se hablaba de la curva de la difusión de las innovaciones, y lo importante y la implicancia que tenía esta curva en el progreso de los negocios, cuánto implicaba en la curva de difundir innovación. Y eso es un poco el mito que nosotros tenemos que tratar de derribar, que diariamente SEMAS lo único que quiere es difundir innovadores. Quiere contar emprendimientos innovadores, quiere contar innovaciones, y lo queremos hacer basado en el desarrollo. No tanto en la historia de las personas, pero sí en el desarrollo mismo, y destacar eso. Creemos que ahí podemos generar competencia, podemos generar redes, podemos generar colaboración, ¿cierto? Podemos generar apoyo, y eso es lo que no paramos de hacer con el tremendo equipo que tenemos, que no somos solo 3, somos ya casi 10, todos los días difundir innovación. Eso, Cristian, muy contento de estar aquí. Saludos a Jorge Sangüesa y muchas gracias a nuestro invitado y a Marcelino y a todo el equipo que está con nosotros. Bien, Felipe, muchas gracias por estar acá conectado y por supuesto a seguir adelante nomás con todo, a difundir, como dices tú, innovación. Y en este proyecto en particular tenemos la misión de exponer las brechas que existen en nuestra región y en el país en materia de equidad de género. ¿Ya? Más adelante vamos a estar con una entrevista bien interesante que le hicimos a una tremenda innovadora y emprendedora de la zona, que justamente también nos va a estar hablando de si es más fácil o más complicado emprender siendo mujer. Bueno, vamos a estar con eso. ¿Y qué pasa con la equidad en el I+D, la investigación y desarrollo? Tenemos a una especialista, una doctora, Sofía Valenzuela, que nos va a hablar justamente en este breve video acerca de la equidad en la investigación, en la ciencia. Esto es parte de un recopilatorio de videos que grabamos antes de esta crisis sanitaria, por allá por enero o febrero, si mal no recuerdo, y que le denominamos Glosario de la Innovación, justamente para utilizarlo en este proyecto. Mira, el rol de las mujeres en la ciencia, hay una brecha bastante grande aún, de a poquito se ha ido mejorando, pero tenemos una pirámide donde al ingreso en las universidades generalmente 50 y 50, egreso se mantiene 50 y 50, pero a medida que las mujeres van avanzando en la carrera científica, ya sea haciendo posgrado y o trabajando en academia, la brecha se hace cada vez más grande. Y si miramos quienes dirigen proyectos de investigación, llegamos a que un 30% o menos de un 30% son investigadoras mujeres. Y luego si hacemos una subdivisión, ¿cuántas de esas mujeres realmente lideran equipos de trabajo en Chile? Podemos llegar a un 15%. Entonces hay una brecha enorme en las distintas áreas, sobre todo en la de STEM, en el área de ciencia, tecnología y matemáticas, ingeniería, tenemos una brecha enorme que hay que ir acortando. Y esto lo podemos hacer o acortar, hay que partir desde niñitos, ¿cierto? Y eso hay que hacer un buen trabajo visibilizando a mujeres que han logrado hacer un trabajo importante, porque muchas veces en entrevistas y en varios lados aparecen solamente hombres. Hay una entrevista en televisión, bueno, ¿qué es un diseño de algún puente?
o algún hombre experto, pero hay mujeres que saben del tema, entonces yo creo que hay que visibilizar a más mujeres, hay que decirle a las niñas que sí pueden hacer las cosas, porque muchas veces en los colegios se van quedando atrás, que las niñas no son buenas para matemáticas, que las niñas tienen que trabajar más en tareas domésticas, que los niños tienen más habilidades para matemáticas y otras cosas, lo cual es totalmente falso. Entonces hay que hacer un punto mucho más fuerte a nivel de educación desde chicos y en las universidades para visibilizar más a las mujeres. La explicación, si hay o no equidad en el I+D, la investigación en la ciencia, lo decía esta especialista, ¿no es cierto?, Sofía Valenzuela. Y justamente nosotros estamos con este PAEI, con este programa, este proyecto, para hablar acerca de equidad de género en I+D más I más E. ¿Ya? Y es cierto, es efectivo que se ha avanzado en esta última década de manera considerable, pero todavía estamos al debe, por ejemplo, en la incursión de más mujeres, ya lo veíamos en la ciencia, pero también en startup, en empresas de base tecnológica. Para abordar esta temática, les presento de inmediato a nuestra primera expositora. Ella es ingeniera forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especializaciones en Columbia, Harvard y Stanford. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del startup y emprendimiento. Fue gerente corporativo y directora de estrategia de Corfo y actualmente es la directora ejecutiva de Startup Chile. Damos la bienvenida a Ángeles Romo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Hola, Felipe, Marcelino, Inti, Sebastián, todos los que nos están escuchando también. Un gusto, un honor poder acompañarlos en este lanzamiento, un momento tan importante y tan esperado por tanto, no solo por los que estamos en esta llamada, sino por tantos emprendedores y actores de este ecosistema para quien todas estas instancias son de gran valor. Tengo una presentación que me encantaría compartir. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, fantástico. Entonces, me gustaría hablarles por los próximos 10, 15 minutos, tal vez un poquito más, justamente sobre el rol del emprendimiento femenino en la configuración de nuestra economía. A propósito que justamente el país que estamos hoy día lanzando habla de equidad de género y cómo las mujeres empiezan a tener una participación tan relevante en este mundo de la I+D, más I, más E, tal como tú dijiste. Lo primero, bueno, contarles quién soy yo. Efectivamente, tú ya me presentaste, Cristian. He tenido bastante experiencia en todos los ámbitos vinculados a emprendimiento, innovación, capital de riesgo. He tenido la suerte de trabajar en incubación, aceleración de empresas, business angels, capital de riesgo. Y bueno, no en vano nos conocemos hace hartos años, por lo menos con Inti, cuando le íbamos a golpear la puerta para que nos ayudara a financiar la primera red de inversionistas ángeles en Chile. Y bueno, gracias a eso y a toda esta política tan consistente de estos últimos años, o de estos últimos 20 años, es que Chile hoy día se ha convertido justamente en un espacio, una plataforma de emprendimiento y innovación del que deberíamos estar todos muy orgullosos. Quiero hablar un poquitito del contexto en el que nos encontramos y partir hablando de innovación. Tú muy bien lo comentaste antes, históricamente Chile es un país que depende de la explotación de los recursos naturales. Esto no es nada nuevo para ninguno de los que estamos acá conversando. Si nos remontamos al siglo XIX, la exportación del salitre fue la actividad principal y central durante todo este siglo. Luego vino la necesidad o la importancia de ser líderes en la exportación de fruta para todo el hemisferio sur, eso ya cerca de los años 80. Después tuvimos en los 90, nos convertimos en líderes en exportación del salmón. Y luego, finalmente, en todos estos años hemos sido líderes también en la exportación del cobre para todo el mundo, así tal como lo vemos en la foto, cobre duro y puro. Y bueno, efectivamente, si miramos la matriz exportadora durante los últimos 50 años de nuestro país, el 80% es en base a la explotación de materias primas, de nuestros recursos naturales. Sobre eso, el 50% es minería. Somos uno de los países que tiene además el más bajo valor agregado por unidad de material utilizado. Si nos comparamos con los países de la OCDE, es una diferencia de casi más de 4 veces. Y además, si quisiéramos hacer un ranking respecto a
la inversión que los países realizan respecto a investigación y desarrollo. Lamentablemente estamos en el último lugar de este gráfico, liderado fuertemente por Israel y Corea, con un aporte a la investigación y desarrollo de solo el 0,37% del Producto Interno Bruto. Entonces, claramente tenemos un desafío. Hoy día nos encontramos justamente en este lado del gráfico, mucho más cerca de la producción primaria y de extracción de recursos naturales. Y la verdad que el desafío es justamente movernos hacia este lado donde el I más D más I empiezan a ser parte del vínculo con el mayor desarrollo económico y cómo los países empiezan también a posicionar de manera más competitiva a nivel global. ¿Qué importancia tiene? Vamos a dejar por un segundo al lado todas estas reflexiones respecto a innovación y nos vamos a concentrar por un minuto respecto al emprendimiento de alto impacto para luego cruzar ambos mundos y ver la importancia y la relación que tienen ambos. Si nosotros miramos en términos globales, en el mundo existen cerca de o un poco más de 65 millones de empresas registradas, esto en todo el mundo. Si uno mira la estructura de cómo son estas empresas que están registradas, nos damos cuenta que de estos 65 millones de empresas que están registradas, algo así como 59 millones son empresas micro, que en promedio son capaces de generar 1,39, 1,4 empleos. Tenemos algo así como 6 millones de empresas que son pequeñas y medianas empresas, small and medium enterprise, que en promedio generan 35 empleos, y unas muy pocas empresas, algo así como 200.000 en el mundo, que son definidas como grandes empresas, y que en términos generales son capaces de emplear a más de 1.000 empleados. Si además hacemos el cálculo rápido, bueno, casi el 99,8% de todas las empresas en el mundo son capaces de generar 35 empleos o menos, y si lo miramos desde el punto de vista de la agregación de valor, desde el punto de vista de generación de revenues o ventas, nos damos cuenta también que las pequeñas empresas en términos porcentuales son capaces de aportar menos que las grandes empresas. Y este gráfico básicamente lo que nos muestra es que las empresas grandes, esas que son muy pocas empresas, generan sobre el 50% de las ventas a nivel mundial, y estas empresas pequeñas, que son el mayor número, emplean muy pocas personas y además aportan muy poco en términos de ventas al producto de cada país. Entonces, lo que estamos diciendo es que existen unas muy pocas empresas que son capaces de aportar muchísimo en empleo y también son capaces de aportar muchísimo en valor. Este valor, como está aquí ejemplificado, es valor asociado a las ventas o al revenue, que también tiene un impacto en el aporte al Producto Interno Bruto de cada uno de los países. También me gustaría comentar que existe una correlación positiva entre el número de empresas grandes registradas por millón de habitantes con el aporte al Producto Interno Bruto. Si nosotros miramos este gráfico, nos damos cuenta que efectivamente aquellos países que tienen un mayor número de empresas grandes registradas por millón de habitantes tienen a su vez un mayor número de aporte al Producto Interno Bruto. Eso en el lado derecho de nuestra pantalla. Y ahí podemos ver países como Finlandia, Austria, Dinamarca, Alemania, los países suizos, suecos, etc. Y al lado izquierdo de la pantalla vemos los países como Filipinas, Brasil, Vietnam, que efectivamente tienen un menor número de empresas grandes registradas por millón de habitantes, y entonces el aporte al Producto Interno Bruto también es menor. ¿Dónde se encuentra Chile? Es una pregunta interesante. Bueno, Chile se encuentra más o menos en este espacio, en el ámbito central, muy cercano a la economía o a la fisonomía económica de un país como Grecia, tanto en el número de empresas registradas por millón de habitantes como en el Producto Interno Bruto que genere. Entonces, efectivamente, tenemos una correlación positiva, lo podemos ver en estos gráficos, que habla que mientras un país tenga un mayor número de empresas grandes registradas, tiene la capacidad de aportar más al Producto Interno Bruto y también más a la generación de empleo. Ahora, lo interesante también es que es posible identificar, a propósito de estudios, cuántas empresas grandes necesita un país para poder sumar 1% al Producto Interno Bruto de cada uno de estos países. Y si hacemos la lógica o el comparativo entre al menos estas tres economías, Estados Unidos, España y Grecia, el estudio indica que Estados Unidos necesitaría algo así como 475 empresas para generar un punto porcentual, así como Grecia, 25 empresas grandes en un año para poder aportar el mismo punto porcentual. Como dije antes, además, Grecia nos muestra o nos da alguna perspectiva respecto a lo que pasaría en un país como el nuestro. Pensamos
o si hacemos el homólogo, podríamos llegar a pensar o a creer que Chile podría aportar en un punto porcentual el valor de nuestro país en la medida que pueda generar algo así como 25 empresas grandes por millón de habitantes. Además, la tendencia mundial nos muestra lo que ustedes ven en este gráfico. Las empresas que eran líderes en el año 2007 son empresas que en muchos casos han desaparecido al año 2017, o aquellas que estaban en los últimos rankings del año 2007, hoy día aparecen como los primeros lugares, o aquellas empresas que van en el primer ranking del tipo de empresa. Ahora, si miramos además el detalle de estas empresas, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon y hacia abajo, nos damos cuenta que efectivamente hay una componente tecnológica, hay una componente entonces de innovación en estas empresas que empiezan a tomar los primeros lugares de las gráficas o de los rankings mundiales. Lo que entonces nos hace pensar o nos hace de alguna manera intuir que efectivamente existe una correlación positiva para los países cuando tú tienes empresas que a propósito de alguna componente tecnológica o de alguna innovación relevante pueden crecer más rápidamente que las empresas más tradicionales, y ese crecimiento rápido lo que genera es un aporte al desarrollo económico del país en la forma de aporte al producto, lo vimos antes en la generación de ventas, pero también en la generación de empleo. Y bueno, acá tenemos entonces el resumen. Efectivamente tenemos una correlación positiva y relevante entre emprendimiento, crecimiento, I+D, innovación y aporte al desarrollo de los países. Y esto entonces se transforma para nosotros, para todos los que somos parte de este ecosistema de emprendimiento y de innovación, una oportunidad no solo para apoyar emprendedores, sino que una oportunidad real para transformar nuestro país y para hacer de nuestro país tal vez una plataforma, un hub de encuentro para que emprendedores no solo de Chile, sino también del mundo, vean en este país y en esta plataforma una manera para hacer crecer sus negocios, y en ese crecimiento exponencial también sean capaces de aportar al desarrollo de nuestro país. Y además de lo que hemos comentado antes, creo que particularmente el momento en el que nos encontramos hoy día, un momento histórico desde el punto de vista del desarrollo de los países, a propósito de que estamos frente a una crisis antes o hasta hace un par de meses totalmente social, hoy día sanitaria. Ambos van a dejar en el corto plazo una crisis económica, y por lo tanto es también para nuestros emprendedores una fuente de oportunidad del desarrollo de nuevos negocios. Entonces les quiero contar un poco sobre Startup Chile y sobre el rol que tiene Startup Chile y cómo Startup Chile entonces se vincula a esta promesa de poder hacer de Chile una plataforma global de emprendimiento e innovación. Startup Chile es una iniciativa, una aceleradora de negocios, la primera publicada al alero del gobierno de Chile hace 10 años atrás, al alero de Corfo en particular, quien depende o quienes dependemos del Ministerio de Economía. El objetivo principal de Startup Chile es poder acoger, invitar, atraer y luego retener, si ustedes quieren, empresas de Chile y del mundo que tengan una componente lógica relevante, que tengan la intención de crecer aceleradamente, con el objetivo de poder apoyarlos en el desarrollo económico y estratégico de sus propios negocios, tanto en la definición del modelo de negocio como también en su capacidad de crecer estratégicamente para no solo crear empresas nuevas, sino también consolidar y escalar estas empresas en Chile, pero también en el Cono Sur y en el mundo. Básicamente nuestro portafolio es un portafolio que integra empresas tecnológicas, innovadores, globales y que generan impacto, totalmente agnósticos a industrias y nacionalidades, y lo hacemos a través de 3 o 2 programas actuales. El primero es You Lead, You Empower, que es el programa TSF, que básicamente está enfocado a la etapa pre-seed, a la etapa de más temprana. Tiene un foco de género y nos permite apoyar 20 a 30 empresas por generación cada año, con un subsidio de hasta 15 millones de pesos. Luego viene el segundo instrumento principal, que es SEED. Este ya está pensado para empresas que están en un estado de desarrollo un poco posterior. Puede aportar entre 25 y 50 millones de pesos a este desarrollo de negocio. Y hoy día estamos también pensando en un instrumento que viene inmediatamente a continuación de este SEED. Estamos pensando que sea un instrumento para apoyar las scale-up,
también en la estructura de un subsidio más el apoyo estratégico, que podría ser en un monto incluso superior a estos 50 millones de pesos, siempre en cualquiera de las tres modalidades totalmente equity free, en estructura de subsidio, y también con un cofinanciamiento. Esto quiere decir que siempre buscamos el compromiso también financiero de los emprendedores o de quien los emprendedores puedan sumar al desarrollo de estos negocios. Algunas cifras de Startup Chile por estos últimos 10 años hablan que ha sido una política bastante exitosa. Hemos recibido y apoyado cerca de 2.000 empresas provenientes de 85 países del mundo, principalmente Estados Unidos, Argentina e India. La tasa de retención de estas empresas es también bastante alto, cerca del 74% de las empresas se queda en Chile, que era uno de los prejuicios o de los riesgos principales cuando empezamos a discutir sobre esta política. El nivel de ventas generado a nivel mundial es sobre los 1.200 millones de dólares, así como la generación de empleo, casi 15.000 empleos a nivel mundial. Si miramos el valor del portafolio, este asciende a más de 2.000 millones de dólares, y si hablamos de éxitos o salidas exitosas para nuestros emprendedores, 59 de ellas han sido adquiridas por otras compañías a nivel local. La política ha sido una política interesante. La política lo que también ha permitido es que el programa se vaya consolidando, no solo como un programa simpático, un programa que se puso de moda, sino que las propias estadísticas y las propias métricas de Startup Chile demuestra que el apoyo o el desempeño que ha tenido Startup Chile ha permitido generar y aportar a la generación de nuevas empresas y la consolidación de ellas a través de aumento en ventas y también generando empleo. Por lo mismo, esta es una política pública que se mantiene en el tiempo y que va más allá incluso de los gobiernos de turno, sino que hoy día ya es una política transversal de Estado, donde incluso la relevancia que tiene hoy día Startup Chile es al nivel de gerencia en la Corfo, porque discute y empieza a conversar o a discutir sobre los ámbitos estratégicos y el aporte que estos emprendedores pueden dar. Ahora, ¿qué rol han tenido las mujeres en esta descripción o esta reflexión que hemos hecho? Bueno, efectivamente, en términos muy generales, sabemos y seguimos validando que las mujeres han tenido históricamente una menor participación en todas las áreas de STEM. Si bien es cierto, a nivel global es bajo, del orden del 27%, solamente son mujeres graduadas de carreras derivadas o en las disciplinas vinculadas a STEM. En Chile este porcentaje es aún muchísimo menor, y cuando digo muchísimo menor, la diferencia es de 27 a 4. Entonces, por lo mismo, y esta es una razón como de base, por las cuales las mujeres efectivamente no necesariamente parten con negocios o son necesariamente competitivas en este ecosistema de emprendimientos tecnológicos. Por lo mismo es que surge hace 5 años atrás una política vinculada a Startup Chile que busca apoyar el emprendimiento femenino o el emprendimiento liderado por mujeres o integrado por mujeres. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Chile es un país que tiene una mayor actividad emprendedora en las etapas iniciales y que efectivamente mujeres se declaran en Chile económicamente activas. Entonces sentimos que este espacio, este gap, era importante de alguna manera cubrirlo a partir de este apoyo de Startup Chile. Las estadísticas de Startup Chile además nos han demostrado que las empresas lideradas por mujeres tienen un nivel de supervivencia mayor, incluso liderado por hombres. Nos damos cuenta que efectivamente cuando los equipos están complementados en términos de género y son no solo mujeres, sino también integrados al género masculino, estas empresas pueden crecer muy rápidamente y sobrevivir muy rápidamente. Pero también las estadísticas propias nos demuestran que así como pueden sobrevivir más, son también, les es más difícil también escalar y aumentar sus ventas, así como también levantar financiamiento. Entonces, en esto nos damos cuenta que todavía tenemos un desafío. Si bien es cierto, esta política ha logrado incorporar muchas más mujeres al mundo del emprendimiento tecnológico, hoy día, además de mantener esta tasa de incorporación, sentimos que el próximo desafío es también ayudarlas o permitirles escalar y aumentar sus ventas.
Por eso tenemos acá You Lead, You Empowered para todas mujeres o equipos múltiples, integrados por mujeres o liderados por mujeres. Queremos especialmente hacerles una invitación. Tenemos actualmente abiertas las postulaciones a esta línea que es TSF, donde lo que buscamos es justamente empoderar a las mujeres que se atrevan a emprender en tecnología. Es una convocatoria que estará abierta hasta el día 2 de junio. Hemos hecho algunos webinars, hoy día tuvimos uno durante la mañana también, y el cierre de esta convocatoria ocurre el 2 de junio, la próxima semana, martes de la próxima semana, entregando los resultados el 3 de julio y el inicio del programa el 17 de agosto. ¿Quiénes pueden aplicar? Bueno, empresas lideradas por mujeres o compuestas fundamentalmente por mujeres que tengan hasta 12 meses desde su incorporación. El equipo debe estar liderado por una persona que se identifique con el género femenino y que esté dedicada 100% al desarrollo del negocio. Como siempre en Startup Chile, es importante que el negocio, no importa en la fase que esté, puede estar en una etapa muy temprana, tenga un foco global y tenga claro o alguna idea de cómo va a ser su estrategia de expansión a este foco global. Y claramente puede recibir no solo el apoyo en subsidio, sino también la idea es que se pueda incorporar a este grupo de emprendedores y a esta aceleradora a través de una serie de servicios de aceleración que incluye mentoría, vínculo con otros emprendedores, academia respecto a tal vez no están del todo desarrollados por cada uno de ellos, entrenamiento en pitch, acercamiento a fuentes de financiamiento, entre otras varias actividades. Tal vez la más valiosa, lo hablamos esta semana con Cristian y con Felipe, tal vez una de las más valiosas es tener la posibilidad de compartir con otros emprendedores del mismo género y de otro género también, y a través de este compartir, ser capaces también de cruzar buenas prácticas, contactos, inteligencia, consejo, incluso muchas veces fracasos o ideas que no han funcionado en el pasado. Los extranjeros en Chile pueden recibir de manera muy rápida una visa de trabajo por un año para poder hacerse cargo de su negocio desde Chile, y esto es parte del valor que Startup Chile les puede entregar. Y como dije antes, también pueden recibir un subsidio de hasta 15 millones de pesos. Mujeres, empodérense, ustedes tienen el poder, y estoy segura que todos los que estamos alrededor del emprendimiento sabemos que ustedes, mujeres, pueden también ayudar a cambiar esta estructura económica de nuestro país. Muchas gracias. La directora ejecutiva de Startup Chile, Ángeles Romo, en el lanzamiento de SEMASAP. Bien, y vamos a continuar contándoles algo muy, muy interesante, porque el emprendimiento para muchas personas puede ser un problema, pero hay una tremenda emprendedora de Concepción, de la comuna de Chiguayante en particular, que no le tema a los problemas, muy por el contrario, para ella los problemas son oportunidades de negocio. Se trata de Daniela Cartes, la creadora de esa Baby Q, pionera en Latinoamérica en fabricar y producir vestuario para bebés, vestuario infantil con fibra de cobre. Un tremendo proyecto que está dando frutos y claro, con todo esto que ha pasado con la contingencia sanitaria, con la pandemia, ella creó una mascarilla con fibra de cobre. Bueno, mejor dejemos que ella misma cuente en qué está, cuál es el resultado, ¿no es cierto?, de su emprendimiento ganador de este desafío. Conversamos con ella hace algunos minutos atrás, la grabamos con el video de esta interesante entrevista. Maravillosa, ha sido una experiencia súper buena para nosotros. De hecho, como empresa nos tuvimos que reinventar de alguna forma, pero gracias a la necesidad de las mamás que nos empezaron a escribir, gracias a la necesidad de los equipos médicos con los que habíamos trabajado, que nos empezaban a sugerir utilizar las telas y las prendas que nosotros hacíamos de una manera diferente a través de máscaras faciales para protegerse en este caso de esta pandemia. Entonces lo que nosotros hicimos y lo que nos reconocieron en el fondo es el trabajo de hace más de 12 años con las cualidades del cobre en esta máscara facial, que de alguna manera es una barrera sanitaria para esta primera línea que
está en la salud, que no solamente son los médicos, sino que todas las personas que están en el fondo relacionadas a estos equipos, que necesitan esta barrera sanitaria, que sea una máscara facial que tenga cualidades, por ejemplo, que sea reutilizable, porque también hay problemas que nosotros hoy día no estamos dimensionando porque estamos en una situación especial. Pero, por ejemplo, el uso de una gran cantidad de elementos desechables nos va a generar, y es un foco de infección bastante grande, y nos va a generar un problema sanitario también importante en un futuro muy cercano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar una mascarilla, que es una máscara facial que en el fondo cubre boca y nariz para evitar la inhalación de patógenos, que es lavable, es reutilizable, es amigable con el medio ambiente y es construida completamente en esta región a través de un modelo colaborativo que es súper inclusivo, que partimos solamente en una comuna por el momento, que es la comuna donde yo vivo, que es Tihuayante. ¿Para qué? Para que las personas no tengan que trasladarse a trabajar a los talleres, sino que más bien nosotros los contactamos, entregamos kit de realización en el fondo por etapa, y ellos nos contribuyen con su oficio y con, digamos, con el trabajo y con el cariño, y nosotros con los insumos para generar trabajo en la región, y trabajo que es súper importante y que hoy día de alguna manera estamos viendo mermado a raíz de esta misma pandemia. Listos y preparados para presentarles a nuestro siguiente invitado. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Tecnología e Innovación por la Universidad de Sussex. Actualmente se desempeña como director de Estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y como presidente de la consultora de Estrategia y Operaciones Compite. Damos la bienvenida y saludamos en vivo por la videoconferencia a Inti Núñez, que está con nosotros. Hola Inti, ¿cómo estás? Bienvenido a este lanzamiento. Adelante. ¿Cómo está todo? Oye, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? No, gracias a ti por estar acá. Se escucha perfecto, Inti. Ya, gracias. Oye, voy a compartir la presentación, espero tomarme unos 20 minutos. Ahí está. Entonces voy a hablar de la realidad del emprendimiento con mirada de equidad. Y bueno, como decían, desde varios cargos que he tenido, obviamente estuve en la Corfo, quizás el más reconocido, fui gerente de emprendimiento, y antes fue subdirector del emprendimiento cuando partió el emprendimiento, y luego estoy en economía. Y por lo tanto soy un apasionado de lo que se hace en todo lo que es política de innovación y emprendimiento. Dicho eso, voy a partir con esta cita. ¿Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? A veces no es tan difícil conseguir el financiamiento para la innovación, para el emprendimiento, para que estos temas se entiendan, pero si uno explica que este es el camino al desarrollo, a ser un país más justo, a ser un país que distribuye mejores salarios, o como dijo Ángeles, una sociedad, la manera de construir una sociedad moderna, próspera e inclusiva. Es decir, por eso es tan relevante. No es un juego solamente de gente que le gusta la tecnología, sino que es una construcción de una sociedad mejor. Y ahí parto con esa lámina que es el símbolo de la complejidad económica, este dibujo que hizo César Hidalgo junto a Hausmann, y que dice que las sociedades más complejas, que son más diversas, que tienen más sectores económicos, son sectores donde se distribuyen mucho mejor los salarios, donde son sociedades más resilientes, reaccionan mejor, son más competitivas, y por lo tanto son sociedades a las cuales todos aspiramos a llegar. Chile va en camino a eso, y nosotros, todos los que hemos participado del tema de innovación y emprendimiento, hemos sido capaces de construir un músculo que nos acerca a sociedades más desarrolladas, a sociedades de oportunidad y a sociedades que distribuyen mejor. Y ahí hay un dibujo que siempre me gusta citar, y que es un dibujo de Edward Limer, de UCLA, donde él dibuja cuál es la capacidad de ingreso de los años 80 frente a la capacidad de ingreso de los años del 2000, y en 20 años los países que avanzan, que se mueven, son los países que producen innovación, que producen tecnología, son los países que tiran el carro de la economía mundial y que finalmente son países que generan más y más ingresos, ¿sí? Los países pobres, por otra parte, se mueven porque los países ricos llevan la manufactura hacia ellos, pero los países que están en la cinta media tienen
este techo de vidrio, esta cosa de que les cuesta la innovación y que en la medida en que no toman la innovación como tema, se quedan relativamente estancados. Y ahí es donde Chile tiene que poner el músculo de la innovación y el emprendimiento, y tenemos que hacer este esfuerzo porque la innovación y el emprendimiento entre a nuestra sociedad. La innovación, que es la acción continua de crear valor, romper estándares existentes, pero en el mercado. Es decir, crear empresas y hacer que esas empresas sean grandes. Tener la pretensión y la ambición de ser sustantivos, tener la ambición y la pretensión de hacer cosas notables. Y ahí es donde, si uno tuviera que hacer, o a mí me gustan las analogías, una analogía de qué es lo que significa la innovación y el emprendimiento. Me gusta pensar que hay un pueblo que vive al lado de un lago y vive de la pesca de ese lago, y entonces hay años que son buenos porque salen a capturar peces y los peces hay grandes trofeos, buenos peces, pero hay años donde los peces pareciera que comieron poco y son pequeños peces. Y entonces le preguntan al científico de qué depende que los peces en algunos años sean grandes peces. Y él les dice, miren, el río que alimenta este lago, cuando hay lluvia, cuando el río tiene más agua, se genera un mayor torrente, ese torrente raspa más las piedras, levanta más contenido orgánico y finalmente alimenta con más nutrientes al lago. Y como los peces comen más, entonces hay peces más gordos y al pueblo le va bien. La labor de la inversión de I+D en las economías es generar justamente esos nutrientes que en el tiempo generan nuevos sectores económicos, nuevas grandes empresas, de las cuales hablaba Ángeles, que son las que hacen que la economía pueda expandirse y pueda generar nuevas cantidades de salario. Cuando además se generan nuevos sectores económicos, son sectores más aplanados, más horizontales. El sueldo de abajo es más parecido al sueldo de arriba. Y ahí es que hacíamos estos dibujos cuando estábamos en Corfo, me tocó estar hace unos 5 años atrás, y lo que pasa es que la economía tiene oleadas tecnológicas, es decir, nosotros estamos sometidos a constantes cambios, la economía es dinámica, los sectores van cambiando, llegan las oleadas tecnológicas y la mejor manera de subirse a las oleadas tecnológicas es a través de emprendedoras y emprendedores. Es decir, las grandes empresas no tienen la velocidad, no tienen la flexibilidad para entender bien o para entrar al dinamismo de las oleadas tecnológicas. Y por lo tanto, los países que tienen mayor cantidad de emprendedoras, mayor cantidad de emprendedores que son más flexibles en este ámbito, se mueven mejor, aprovechan mejor las oleadas tecnológicas y después lo inyectan a las grandes empresas. Hay un juego entre las pequeñas y las grandes empresas ahí. Está escrito desde Schumpeter. Ahora, ¿cómo se estimula que tengamos más emprendedoras y emprendedores? Haciendo desafíos, haciendo más concursos, es decir, con más torneos de innovación, con más desafíos constantemente, hay más gente participando, más gente que sabe las reglas de este deporte y por lo tanto tenemos más gente haciendo emprendimiento. Chile tiene mucha gente haciendo emprendimiento, es notable en eso en el mundo. Pero luego, para capturar el valor de lo que crean esos emprendedores y emprendedores, tenemos que mejorar el ecosistema, porque la capacidad de la economía de absorber lo que están haciendo estos talentos depende del ecosistema de innovación. Ahí es que si pongo un ejemplo de torneos secuenciales que van desafiando y que generan aprendizaje, las Olimpiadas puede ser un buen ejemplo, donde en 1896, la primera Olimpiada moderna, tuvo 241 atletas en 9 deportes nomás. Y básicamente, no había mujeres, ¿sí? En la Olimpiada de Londres, en cambio, habían 10.568 atletas, 204 países compitiendo, 26 deportes olímpicos y 46% de las atletas eran mujeres. Eso es alta competencia, es decir, hacer desafíos constantes genera un sistema de aprendizaje que hace que nosotros tengamos mejores atletas para este deporte. Ahí es que la política de emprendimiento lo que tiene que generar o lo que necesita una emprendedora o un emprendedor para tener igualdad de condiciones o donde se produce la inequidad, son 4 condiciones que definen que tenga más o mejores oportunidades. Uno es la educación. Aquí se produce inequidad y tenemos que tratar de que la educación sea una educación
inclusiva, que llega a todos lados. Hay que entender que en general el emprendimiento, desde donde viene, es de la clase media, incluso de la clase media que es un poquito no tan beneficiada, que se habla que tiene un hambre de salir adelante, ¿sí? Y por lo tanto ahí es donde cuando llega buena educación se producen muchas oportunidades. El segundo tema que hay que mirar son las redes. Muchas de las oportunidades, hay gente que tiene más redes y gente que tiene menos redes, sobre todo las redes familiares. Por lo tanto, el Estado o la política pública debe proveer redes. Acá en Chile nosotros proveemos redes, tenemos redes de mentores en todas partes. Se tienen cowork, se tienen este tipo de eventos a los cuales uno puede salir. Y eso hace que la información no solo esté disponible para pocos, sino que esté distribuida. Y ahí las oportunidades son equitativas. Luego, un ecosistema que esté distribuido en todo el país. Un ecosistema que haga que desde cualquier parte pueda salir un talento. Y finalmente, los recursos financieros, los recursos para crecer, los recursos de inversión. Ahí, para ponerles un ejemplo, y uno dice que no hay semillas en Chile, siempre me gusta citar estos dos ejemplos. Uno es Oyster. Oyster de don Miguel Yacaman es un emprendimiento chileno de por ahí, por el año, me parece que en 93, por el 91, el 93, y que fue el primer antivirus del mundo. El primer antivirus del mundo lo hizo un chileno, ¿sí? Al mismo tiempo que un señor McAfee en Estados Unidos. ¿Ya? Era tan increíble lo que él transmitía de que los computadores se iban a enfermar y que iban a tener virus, que acá nadie le entendió. Se fue a Estados Unidos, porque esta era una idea de nivel mundial. Se fue a Estados Unidos, bajó a Estados Unidos con esta idea genial, y ¿qué le pasó? Que empezó a vender, le fue extraordinariamente bien. Vendió tanto que le vendió a una gran compañía. Esa compañía le pidió el producto, lo hizo producir, le difirió el pago 3 meses y lo quebró. Y después ahí compró barato. ¿Qué tal? El segundo caso es gemelos.com, de don Sergio López. Este es del año 98 y este ya tenía incubadora de negocio, la primera incubadora de negocio ahí en Ingeniería de la Universidad de Chile. Y este señor, Sergio López, venía llegando también de viajar por Estados Unidos, había dedicado a cosas como de la construcción, y se le ocurrió que la gente iba a querer tener una copia de lo que tenía el computador en otro computador. Esto es básicamente Dropbox o es básicamente la nube. Es decir, los primeros indicios de la nube, también un emprendedor chileno. Una idea genial, de nuevo se le recetó ir a Estados Unidos, él bajó en Miami, le fue extraordinariamente bien, bajó a Miami en una cena de negocios, le compraron su empresa, trabajó, en algún minuto quiso volver a Chile, cuando volvió a Chile recibió un mail de que habían tenido que hacer un aumento de capital, y ahí se lo diluyeron y se acabó su participación en la empresa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente ni Oyster ni Gemelo logran un buen puerto, principalmente porque ni uno se vio beneficiado ni apoyado por un ecosistema. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La equidad de oportunidad, el que nosotros logremos hacer las cosas bien, el que no pasemos de ser un país o camino al desarrollo a uno desarrollado, significa que logremos mantener una consistencia que haga que los ecosistemas generen información tan rica que no perdamos nuestras buenas ideas y que entendamos que las ideas pueden venir de cualquier lado. El señor Yacaman se había retirado a la universidad, había estudiado, era estudiante de medicina, 3er año, se retiró porque le gustaba la tecnología. Y ahí es que el proceso sí importa. ¿Ya? Nosotros tenemos que generar buenos procesos para sacar bien el talento, y que esos procesos estén instalados en todas partes donde haya talento. Ahí me gusta decir que, de nuevo en mis comparaciones con el fútbol, la primera escuela de fútbol es de los 12 a los 14 años. La segunda escuela de fútbol es de los 14 a los 16 años. Recién la gente que compra jugadores, los privados que compran jugadores, que en este caso sería como el Venture Capital, o Los Ángeles que le ponen dinero a los jugadores, le empiezan a poner dinero a los jugadores a los 15 años, 16 años. Por lo tanto, hay un tema público, hay un ámbito de política pública que no se puede reemplazar,
que son las primeras escuelas de fútbol. Porque hoy día, para ser competitivo en el fútbol internacional, alguien tiene que haber decidido ser futbolista desde los 12 años en adelante. Si no, es muy tarde, ¿sí? Es tan competitivo este medio que tienen que partir mucho antes. Y en ese sentido, los financiamientos semillas, los pre-seed, los ángeles, los mentores, tienen que ser parte de la política pública. Nosotros, todos los países que han logrado tener grandes ámbitos de emprendimiento en general, o lo amarran con la educación, o lo amarran, o tienen ecosistemas muy embebidos, pero esta parte no es privada, ¿sí? La primera y la segunda escuela de fútbol. Y ahí es que, aunque no lo crean, el talento puede venir de cualquier parte, porque lo importante en esto es la escalera. Es decir, aquí de nuevo vemos el ejemplo de Alexis Sánchez, que parte en Cobreloa el 2006, Cobreloa, en el norte, pasa el 2007 a Colo-Colo, 2008 a River Plate, 2011 Udinese y finalmente llega a Barcelona, es decir, a la elite del fútbol mundial. Nosotros hoy día tenemos emprendimiento, tenemos emprendedoras y emprendedores que han llegado a la elite global, ¿sí? Por lo tanto, está demostrado, y los números de Startup Chile nos están demostrando que nosotros podemos hacer cosas de nivel mundial, desde cualquier parte. Y ahí la inclusión, para que lo crean, en general las historias de innovación y emprendimiento no son historias de campeones. Los hermanos Wright hicieron volar su avión en una granja. Edison se crió a sí mismo, es un emprendedor. Henry Ford es un emprendedor. La señora Coco Chanel es una emprendedora, ¿sí? Es decir, los grandes temas, los grandes sectores económicos de muchos países, como la electricidad, el petróleo, la moda en Francia, han venido del emprendimiento. Y ese emprendimiento viene de la inclusión. La señora Coco Chanel tuvo una vida durísima. El señor Henry Ford se formó a sí mismo. El señor Rockefeller estudió en una escuela pública de contabilidad. Es decir, esa es la historia de la innovación y el emprendimiento, ¿sí? Después que fueron supermillonarios, es real. Pero su historia es una historia de disciplina y de sacrificio y talento, evidentemente talento. De ahí es que incluso en Estados Unidos un 60% de muchos de los emprendimientos tecnológicos más importantes vienen de la migración, ¿sí? Y por lo tanto acá es donde la inclusión significa innovación. Finalmente, y para terminar, y también afirmando lo que dijo Ángeles, esta crisis que estamos viviendo es una crisis única, es una crisis mundial, es una crisis muy, muy severa. Ahí están algunos de los datos de cómo ha afectado a las pymes, las ventas, en general, todo el mundo ha bajado. Un 80% de todos los negocios bajaron, solo un 20% está aumentando, que son los negocios, no sé, pues los que venden mascarillas, ¿no? O los que hacen delivery. Pero el 80% de los negocios están en situación desde mala a catastrófica. Va a haber mucho desempleo, va a haber problemas económicos. Y por lo tanto acá es donde la resiliencia es parte de lo que hay que tener, y estimular el emprendimiento y la innovación es parte de la receta. Quizás lo único bueno de esta crisis es que van a terminar. Y que van a terminar, y por lo tanto uno puede construir un relato épico de que es un momento en que todos tenemos que pasarlo, en que hay desafíos y que nosotros tenemos que salir a hacer cosas. Y ahí la inversión en innovación, las empresas, los emprendimientos, las pymes que logran hacer cambios innovadores durante las épocas de crisis, tienen grandes ganancias de margen a la salida de las crisis. Por lo tanto, es momento de invertir, es momento de creer en el emprendimiento y la innovación, y es momento de creer en las oportunidades. Eso. Muchas gracias. Damos por iniciado nuestro PAEI de innovación y de emprendimiento con mirada de equidad, que consiste en la realización
de un programa de 20 capítulos que estaremos estrenando a partir de la próxima semana. Queremos dar las gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta transmisión y los dejamos cordialmente invitadas e invitados desde ya a seguir nuestros programas semana a semana. Hasta pronto, muy buenas tardes.